Bueno, vamos a charlar ahora un ratito con la doctora Irene Arriasek. La doctora Irene Arriasek, estoy viendo acá, tiene un currículum extenso que ella me va a ayudar, por favor, a armarlo. Mira, magíster en epistemología y metodología de la ciencia, profesora en física y matemática, doctorada por la Universidad de Burgos. No, es muy grosso, para mí es demasiado. Irene, te saludamos. Aquí está Guillermo Ligerini y Claudio desde el ECO. ¿Cómo va? Hola Claudio, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Me causa mucha gracia porque no dijiste lo principal. ¿Cuál sería? Compañeros de hace décadas en los orígenes casi de la radio de Tandil. Yo te iba a preguntar a ver si ya había llamado a meteorología, la de las 11. Y sí, no, pero se me pasó, ya son 11 y 10, ¿viste? Irene, menos 5, menos 7 minutos te llamaba a meteorología, que había que llamar. Estoy contándole a Guille, bueno, Guille es de mi época también. Había que llamar por teléfono para que meteorología te pase los datos de la hora que ellos tomaban, claro, un ratito antes, para darlo en el informativo. Y no valorábamos, la verdad que ahora, pasado mucho tiempo y analizando estos temas en los que me he puesto a investigar últimamente, no valoramos lo que teníamos, porque realmente en ese momento nosotros teníamos un pronóstico dedicado a nuestra ciudad, que no es poca cosa. Ahora tenemos acceso a muchísima información, pero de pronto eso se perdió. Quizás cuando se ponga de nuevo en valor la base y estén en funcionamiento, supuestamente los aviones que se han adquirido tendrán que volver a tener un meteorólogo. Bueno, y ya nos vamos metiendo en tema. Hoy vos tenías que llamar, cuando estábamos en la radio, tenías que llamar a cada hora. Hoy no hay 24 horas de registro meteorológico. Hoy en Tandil, la noche creo que está ausente. Nosotros cuando venimos y arrancamos a las 7 acá, tenemos los datos de las 21 del día anterior en la página. Exactamente. En realidad, eso tiene que ver con la manera en que se informa. El servicio meteorológico, que es el ente oficial, que es el que puede comunicar datos fidedignos, porque después podemos hablar de todas las demás aplicaciones, pero la verdad que para tomar decisiones, por ejemplo en defensa civil o quien tiene que tomar decisiones de suspensión de algún tipo de actividad, el ente oficial es el servicio meteorológico. Y lo cierto es que toma muchos registros durante todo el día, pero lo que se informa oficialmente son 4 registros, comenzando a las 0 horas, a las 6 de la mañana, a las 12, a las 18. Después, por una cuestión de comunicación, puede que aparezca como último registro el de las 21, pero son esos 4 los que se informan a la población, salvo que exista una alerta o un aviso a corto plazo, que es diferente de una alerta, para un tipo de fenómeno todavía más complicado y que se sabe con más certeza, porque certeza total en la meteorología no hay. Cuando es uno a corto plazo se puede emitir en cualquier momento del día. Y de hecho, si tuviéramos todos la app descargada y configurada, tendríamos un aviso en nuestro teléfono móvil, como tienen los Estados Unidos para el aviso de tornados, por ejemplo. Sí. Bueno, eso que acabas de decir, perdón, ya le doy a Guille, pero lo que acabas de decir es simple y sencillo, digo, tener la aplicación del servicio meteorológico, y la verdad que es muy bueno eso, digo, eso es gratis y al alcance de cualquiera. Es gratis, está al alcance de cualquiera, y desde el 2019 en adelante el servicio meteorológico se modernizó mucho en equipamiento. Capacitación siempre la tuvo, pero se comenzó con esto de los avisos a corto plazo y las alertas tempranas, que eso, como te decía, también es muy importante. Por ejemplo, una alerta por una ola de calor se puede empezar a informar, aunque hay que ir ajustándolo a cada 24 horas, pero desde una semana antes se puede estimar que se va a producir una ola de calor. Entonces eso también es importante, sobre todo si quienes tienen que tomar decisiones, nosotros ciudadanos, o quienes tienen que tomar decisiones por otros, lo supieran y lo aprovecharan y lo consultaran, sería fantástico porque se evitarían muchos problemas. Irene, hago la introducción de la charla de ustedes en Flama y lo dejo a Guille también que te pregunte. Irene Arriasek, estoy leyendo la página de Flama, así que si hay algún error es de acá. Irene Arriasek, doctora en Enseñanza de las Ciencias, y María Eugenia Seoane, doctora en Ciencias Básicas y Tecnología.
¿Por qué se te ocurrió meterte con esto que realmente, por cierto, es apasionante, la meteorología? ¿Por qué fuiste para ese lado y cómo viene la charla de hoy? Bien, la charla es mañana. Mañana, perdón. Creo que es mañana. Mañana, sí, mil disculpas. No, está bien. Mañana 18:30. En realidad tiene que ver con que, bueno, Eugenia Sebane se doctoró este año y hace 6 años atrás obtuvo su maestría con mi dirección, mi orientación y la de otros colegas de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y de una colega argentina que hace muchos años que vive en España, justamente donde yo me doctoré, en la ciudad de Burgos. Entonces, en realidad el tema vino más que nada porque en lo que es la enseñanza tradicional, nosotros somos profes de física, bueno, Eugenia es de matemática, pero yo soy profesora de física, y hace muchos años que no estoy en la escuela secundaria, pero sí estoy acompañando a quienes implementan propuestas didácticas porque me dedico full time en la Facultad de Exactas a la investigación en un grupo de educación en ciencias. Y lo que veíamos dentro de todo lo amplio que eso puede ser, yo me dedico a algo que se llama naturaleza de la ciencia, que es analizar qué características tiene el conocimiento científico y tratar de que todas esas características, que tienen un montón de aristas que raramente llegan a la escuela secundaria, se pueda, a través del diseño de propuestas didácticas, dar una visión un poco más cercana a la realidad de lo que es la tarea de un científico. Cómo investiga, cómo produce ciencia, cómo valida, cómo comunica, cómo está relacionado con las percepciones que la sociedad tiene, cuándo se valora la ciencia, cuando hay épocas que se valora las ciencias y hay épocas en que se las denosta, como estamos viendo lamentablemente en los últimos años, y cómo eso condiciona a que haya políticas científicas o no. En todo ese contexto, veíamos que una de las cuestiones que no se trataba o no se trata en la escuela, por cómo están hechos los diseños curriculares, es el rol que tienen las simulaciones computacionales para producir conocimiento científico. Y ahí es donde entra la meteorología. La meteorología, si uno analiza toda la física que hay detrás, es complejísima, tiene unas ecuaciones horrorosas que jamás se podrían abordar en la escuela media, en la escuela secundaria, pero además no tienen la solución clásica a la que nos podemos acordar cuando hablábamos, por ejemplo, de las leyes de Newton, fuerza, masa y aceleración, que aplicabas una ecuación, hacías un cálculo sencillo y obtenías un resultado. Para la meteorología, la simulación computacional es indispensable. Sin eso no se pueden hacer pronósticos, ni siquiera son predicciones, son el análisis de escenarios posibles, porque la atmósfera tiene la característica de ser, en lo que en física se llama, un fenómeno complejo y caótico. Complejo no por difícil, que además lo es, sino por las características que tiene, que una mínima perturbación modifica en un corto plazo lo que ocurre en ese sistema físico. Entonces es necesario poder hablar de simulaciones computacionales, que las simulaciones nos dan escenarios en términos probabilísticos, por eso es que nunca vamos a decir mañana va a llover a tal hora. Y eso también hace que en el imaginario popular la gente crea, si no mira con mucho detalle un pronóstico, se escuche la frase, los del pronóstico le erraron otra vez, los del pronóstico no saben nada, cuando en realidad si comprendiéramos lo que significa un 70-100, un rango entre 70 y 100 de probabilidades de lluvia, y si comprendiéramos que de pronto en la zona de COTV no llovió, pero en el campus sí, el pronóstico se cumplió, valoraríamos de otra manera esta herramienta tan potente que hoy, a través de la digitalización, de Internet, de las comunicaciones, cualquiera en cualquier momento puede tener acceso a esa información. O sea que nos metimos en el tema hace muchos años a partir de la tesis de maestría de Eugenia, que sobre todo analizaba el rol de la simulación en la ciencia, en particular en la física, y el clima, las ciencias del clima y la meteorología, a partir de la década del 60, cuando se tuvieron las primeras computadoras con determinada potencia para esos cálculos, fue como el puntapié inicial del uso de las simulaciones luego en el resto de la física como disciplina. Bueno, Eugenia terminó su maestría, decidió hacer un doctorado en Córdoba y decidió seguir penando con los mismos directores, entonces, la dirigimos y ahí sí nos metimos con fenómenos meteorológicos, como dice la charla, cada vez más extremos, y lo del cada vez más tiene que ver con que hay
suficiente evidencia empírica que nos da la ciencia de que son cada vez más extremos, cada vez más frecuentes, cada vez duran más tiempo y cada vez producen más daño producto del cambio climático. Es decir, tormentas fuertes todos hemos vivido, hasta incluso que pase un tornado por nuestra ciudad, también granizo, inundaciones y demás. Eso es parte del comportamiento de la atmósfera. Lo que ocurre es que en la última década fundamentalmente, es eso que nos venían contando del cambio climático, ya lo estamos viviendo. Hace 2 años atrás, una semana Tandil con el termómetro clavado en 41, una semana entera, por ejemplo. Eso no tiene que ver con lo que es lo habitual de los vaivenes de la atmósfera. Esas cosas tan puntuales, o los fenómenos como el de Bahía, las inundaciones, eso tienen que ver con producto del cambio climático. Y nos pareció entonces que un tema que nos está atravesando a todos era un disparador muy interesante en el aula, que cuesta tanto y cada vez más captar la atención de los estudiantes, por esto de que es relevante, nos está pasando, y por el hecho de que podemos tener información de primera mano y que podemos tomar decisiones. O sea, si en definitiva queremos formar ciudadanos críticos que sepan discriminar el tipo de información que consumen, de dónde la consumen, bueno, hablar un poco de física, hablar un poco de la simulación, pero más que nada de generar cuestiones proactivas por parte de ellos. O sea, que un pibe no te diga, no sé, con 39 grados voy a entrenar porque mi entrenador de rugby o de fútbol, si no me pone en el partido. Bueno, a ver, ¿qué se está poniendo en juego si vos vas y no te da una explicación de por qué, o te dice que con que te hidrates es suficiente? No es suficiente. Entonces, en realidad se hizo un proyecto muy interesante que se puede abordar desde distintas disciplinas, y es otra de las características de la ciencia actual. Hoy nadie puede resolver un problema científico desde una única disciplina. Entonces, hicimos una propuesta de aula, la diseñamos, la implementamos, la evaluamos en 3 ocasiones, en 3 colegios distintos, y producto de ese material surgió la elaboración de un libro de texto de divulgación, de libre divulgación, gratuito, electrónico, interactivo, que financió la Universidad de Burgos, y también lo vamos a estar compartiendo mañana, y cada vez que tenemos oportunidad de ver un taller con docentes, que fundamentalmente va dirigido a los docentes, pero puede ir cualquiera porque es un taller corto de 2 horas, también les vamos a dar acceso a ese libro, producto de parte del trabajo de la tesis de Eugenia. Un poco así surgió el tema. Irene, te saluda Guillermo Ligerini, que, bueno, hoy tenemos el lujo de estar con él acá en el piso. ¿Cómo andás, Irene? Buen día. Me hiciste acordar porque nosotros también nos pasa de la rutina, seguimos teniendo ese viejo formato. Yo también vengo de la redacción del diario El Eco, y a las 21 tenemos que llamar al servicio meteorológico para ver que tenemos la última actualización. Me quedé con algunas de tus reflexiones que te dabas cuenta acerca de lo que tiene que ver con esto, si se le da atención o no se le presta atención, sobre todo a la dirigencia, ¿no? Y también, bueno, ¿entendés que con esta divulgación que están haciendo ustedes permite por lo menos a las nuevas generaciones, digo, en tiempos donde hay desconfianza de todo, ¿no? Nosotros nos consta que nosotros informamos sobre el servicio meteorológico lo que el presunto una alerta y demás, y la gente dice, no la pegan, como decías vos, ¿no? Desaciertan. Hay mucho de desconocimiento, mucho de ruido, a veces decimos información, pero en realidad tiene que ver con confusión, más que información, o se multiplican los rumores, las versiones. ¿Cuánto desafío tienen ustedes, digamos, a la hora de, sobre todo, de divulgar bien en el sentido de que sea atractivo, a la hora de que se le preste atención, por un lado, y que se lo tome en serio? Sí, obviamente que es un desafío, y es, en realidad, si vos me preguntás, objetivo, uno puede tener un objetivo pedagógico y que tenga que ver con la formación continua de docentes, por esto que contaba también de poder acercar una imagen más realista de lo que es la actividad científica, y no que se siga creyendo esa imagen idealizada del científico en una torre de marfil, abstraído de todos los problemas de la realidad, investigando lo que le parece y demás, ¿no? La ciencia es algo bastante más complejo y que también tiene métodos, y ahí es donde en esa doble cuestión de poder enseñar naturaleza de las ciencias, pero decir para qué quiero que sepan cómo de verdad se hace la actividad científica. Para esto que comentabas un poco, de romper con la desinformación, porque si podemos abordar todas estas cuestiones, si podemos abordar
cuestiones muy puntuales, como el hecho de que algo, una información venga cargada de incertidumbre, pero que esa incertidumbre, tanto los estudiantes como los profes que enseñan, o nosotros mismos sepamos que incertidumbre no quiere decir que no sabemos, o que en realidad esa incertidumbre está porque no hay suficiente calidad en los instrumentos que usa el servicio meteorológico o que no están suficientemente formados. No, es inherente al fenómeno. La incertidumbre se puede, la brecha, achicar, pero el fenómeno tiene esas características. Obviamente, cuanto más acceso a instrumentos de calidad y mejor formados están quienes saben interpretar estas simulaciones computacionales, mejor vamos a estar preparados. Pero así todo no vamos a tener nunca certeza. Entonces, ese es un desafío, mostrar que es una característica diferente a la de los fenómenos que habitualmente ven en física, donde todo está determinado y todo, vos aplicás una fuerza y podés obtener una aceleración, podés hacer el cálculo. Bueno, acá no es así. Entonces, romper con eso es un tema y es parte, te decía, de la segunda cuestión, de hacer una alfabetización real, una alfabetización científica, no de que alguien, vos digas, está alfabetizado porque sabe las leyes de Newton, sabe de relatividad. No, está alfabetizado porque tiene criterios para saber, en esto que vos mencionabas, de la desinformación, de la sobresaturación de información que hay, saber dónde tenés que ir a buscar y no perder tiempo, y tomar tus decisiones, pero decisiones que son proactivas, es decir, decido suspender un viaje, decido viajar 4 horas más tarde por esto que me están diciendo, o me arriesgo. Y si me arriesgo, ¿realmente estoy comprendiendo qué es lo que estoy poniendo en juego? Entonces, para nosotros ese es el desafío más importante. Después está todo lo que tenga que ver con lo pedagógico y lo que queremos en torno a la física y a la ciencia. Y respecto de eso, también hay una cuestión que nos pasó bastante curiosa en la última implementación, el año pasado, en un 6º año de una escuela secundaria, donde, bueno, nosotros estuvimos como 3-4 meses trabajando con los estudiantes, hicimos una serie de preguntas al comienzo y otras al finalizar, y bueno, y además levantamos mucha información, mucha data para analizar, para ver cómo habían ido cambiando sus concepciones, y sí, se dio un cambio y demás. Pero después vos hacías la pregunta de oro, del estilo, no sé, te ganaste una entrada para ir a ver a Messi y vas a estar en el vestuario con él, pero te dicen que hay una alerta roja en Capital y juega, no sé, en el estadio de River. ¿Vas igual? De 30 chicos, solo uno dijo, no, vendo la entrada. Los demás dijeron, y me arriesgo, es Messi. Entonces, ahí hay una cuestión también que tiene que ver con lo emocional, que no pasa por lo racional. Entonces uno puede dar todas las herramientas. Te iba a preguntar eso, Elena, espero que te interrumpa, digo, porque también está, más allá de, como bien decís vos, lo emocional y también la negación, ¿no? Lo digo sobre todo por dirigentes con responsabilidades que hablan o niegan esto del cambio climático. Totalmente, bueno, eso ni hablar. O sea, primer potencia del mundo niega el cambio climático, pero bueno, es una cuestión también de conveniencia por todo lo económico que hay, si vos seguís utilizando las viejas prácticas de producción de energía. Eso es real, pero... y después, si lo ves a nivel local, también, yo muchas veces veo los domingos la liga de fútbol y demás, solamente se suspende si está la cancha inundada porque diluvió a la noche o porque está lloviendo en el momento. Pero por ahí no llovió a la noche, no está lloviendo en el momento del partido, y tenés, si uno mira, entra al servicio meteorológico, las alertas son amarillas, naranjas y rojas. Amarilla es para tener cuidado, naranja no debería salir de tu casa. Y están todos los papás viendo el partido, y yo lo he charlado con gente vinculada a ese deporte. No es que quiera cargar con ese, pero sí. El tenis es lo mismo, el atletismo es lo mismo, y me decían, no, lo que pasa es que hay una cuestión económica por la cual no se puede suspender. Entonces, bueno, si como sociedad decidimos priorizar la cuestión económica por sobre otras cuestiones, ahí ya es difícil, y queda, por eso, de nuevo, de pronto que un papá sepa todo esto, dice, bueno, lo siento, mi hijo se va a enojar mucho. Bueno, de última, perdón, hablando de fútbol, en el torneo pasado, que de hecho están ahora pensando o especulando sobre lo que va a ser el Mundial, porque hay un protocolo
muy rígido, digamos, en Estados Unidos, donde se suspendían partidos justamente por alertas que daban cuenta de eso, y había cierto fastidio, y recuerdo lo que señalabas vos, ¿no? El interés económico también, de que la pelota tenía que seguir rodando, claro. ¿Hasta qué punto? Y eso no va a tener presión en lo que va a ser el próximo Mundial de Fútbol. Seguramente, además ahí depende de la época en la que se juegue, es la época de los tornados, claro. Pero ahí la cultura es diferente, porque han pasado por tantos que entonces prefieren realmente la prevención. Yo recuerdo de las personas que entrevistamos en el contexto del doctorado, que fue una investigación de 5 o 6 años, nos entrevistamos con Celeste Saulo, quien era la directora del Servicio Meteorológico Nacional, que ahora es la directora del Servicio Meteorológico Internacional, o sea, es un lujo y un orgullo para nuestro país. Y hablábamos con ella y decía, la verdad es que para el argentino es el único lugar donde cuando el pronóstico no se cumple, se enojan. En Estados Unidos no se les ocurriría, ante una alerta de tornado que no pasó por la ciudad que estaba previsto, no se les ocurriría enojarse. En todo caso están agradecidos de que no haya pasado claro. por ahí. Déjame hacerte... Es cultural. Sí, entiendo. Estamos hablando con la doctora Irene Arriasec, que va a dar su charla en el marco de Flama, que ahora cuando cerremos vamos a recordar cuándo es. Yo tengo una hipótesis con respecto al tema de los alertas, y esto lo he comentado al aire, pero claro, lo mío es demasiado lego en la materia. Hubo en algún momento, desde el Servicio Meteorológico, el no anuncio de una alerta cuando hubo un problema muy grave en Bahía Blanca. No este último, sino hace ya unos cuantos años. Y yo empecé a ver, al estar en los medios, por ahí uno tiene más relación con esto, empecé a ver a partir de ahí, que fue muy criticado el Servicio Meteorológico por no dar el alerta. Yo realmente no sé si las condiciones estaban dadas o no para una alerta, por estos cambios que vos decís que pueden producirse en la atmósfera, pero percibí que a partir de ahí el Servicio Meteorológico, por las dudas, emitía una alerta. Yo obviamente aclaremos que Irene no tiene nada que ver con el Servicio Meteorológico, pero esa percepción que hizo por ahí que mucha gente le deje de dar importancia a las alertas, vos la tenés, vos sos una persona que como profesional sistematiza todo. ¿Qué sabés o qué podés decirme de esta hipótesis mía? Mira, si estamos hablando del último de Bahía Blanca fue la inundación. No, pero yo hablo de varios años antes. Yo te hablo, el de varios años antes, digamos, hasta 2020, no te podría decir, porque yo sé que a partir de 2020 fue cuando se adquirió, justo en pandemia, un poco antes, sí. Se adquirió mucha más tecnología y tuvieron la capacidad, vos capaz que te acordás, Claudio, de eso, y quienes nos están escuchando también, que antes, en la vieja página, la que era color verde, sí. los datos eran del día y a lo sumo 2 días. Exacto. Bueno, después pasaron a ser de 7 días cuando cambió la estética de la página y demás. Eso fue a partir de ese nuevo equipamiento que tuvo el Servicio Meteorológico. Yo no te puedo hablar del de muchos años antes, sí te puedo hablar del anterior al de la inundación, porque lo recuerdo perfectamente, porque en ese momento yo estaba en Buenos Aires, en Capital, el día que ocurrió, que fue un 22 de diciembre, creo, si mal no recuerdo, que fue el tornado que pasó por Bahía Blanca, donde había un festival de patín, que hubo varios muertos. Bueno, de ese estoy hablando yo, pero eso fue anterior a la pandemia. No, eso fue 2023. Posterior. 2023 o 2022, fue posterior. Yo ese justamente lo venía siguiendo porque hacíamos captura de pantallas para el material que está en este libro. Entiendo. De hecho, en este libro van a ver lo que es el satélite, era espantoso lo que se veía. Y esa vez, lo sé, por esto que te digo, por el interés personal y porque lo estaba siguiendo, el alerta estaba dado desde 2 días antes y para ese día en particular había una alerta naranja. Eso fue a la tardecita en Bahía Blanca y esa misma frente de tormenta llegó a Capital a la madrugada con alerta rojo. Yo era la primera vez en mi vida que veía que el Servicio Meteorológico ponía una alerta rojo por tormenta. Podía haber habido alguno por ola de calor, pero por tormentas yo casi te firmaría que fue la primera vez. Sí, recuerdo ese momento y es cierto lo que decís. Me parece que lo mío es anterior, antes de la pandemia, lo que decía, pero no importa, por favor, continúa. Bien. Bueno, esa vez, después de lo de Bahía, con el alerta rojo en Capital,
había una fiesta Brecht Sí, y sí, había recuerdo. algo más en el hipódromo y algo más. No se suspendió. Yo a la madrugada no me enteré, cuando al día siguiente, el domingo, salí en el barrio en el que estaba, era, no sé, un bombardeo lo que había ocurrido. O sea, no pasó nada porque en lugar de llegar alrededor de la 1 de la mañana, el frente de tormenta entró 2:30. O sea que la gente de la Breche y de algún otro evento que había al aire libre se había retirado, pero estaban desarmando parte de, vos viste cómo son esos eventos, que hay gente que se queda trabajando mucho más después. Sí, sí. Podría haber sido un verdadero desastre. Y peor aún fue, seguí las noticias, al día siguiente, dos meteorólogos que tienen un programa en un canal de cable muy conocido, Sí, señor. estaban muy enojados y le hicieron una entrevista al director de Defensa Civil de Cava. Y eso yo lo tengo porque lo usamos como material. El señor decía, bueno, es un pronóstico, si yo voy a hacer caso a cada cosa que dice el servicio meteorológico, tengo que suspender todo. Entonces, vos decís, y lo estaba diciendo el director de Defensa Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Parte es no entender qué es lo que te están informando, o sea, es una cuestión de formación, y parte es no querer pagar un costo político, porque de pronto suspendía la Breche, suspendía el resto de las actividades, y efectivamente no se daba en esa zona, pero Cava es muy grande, se podía dar en cualquier otro barrio, y era cumplirse igual, o sea, no te pueden hacer un pronóstico dedicado al hipódromo o dedicado a la cancha de River. El área también es amplia cuando se emite una alerta. Y bueno, y se pelearon muchísimo porque dijeron eso, de Bahía dijeron que no se sabía, y no es cierto, porque yo tengo las capturas de que la información estaba, pero no solo para mí, para cualquiera que consultara la página. Entonces esto que vos decís también de que ahora se notan más, yo creo que se conjugan los dos aspectos, que tienen mayor capacidad de dar, si vos te fijas, antes los alertas eran de un día para otro, o de un horario al de las 6 horas siguientes. Ahora, ayer estaba viendo que ya había una alerta para hoy a la noche y mañana por lluvia, una alerta amarilla. Eso de anticipar tiene que ver con tener mayor capacidad de cálculo y estimación de calidad a más largo plazo. Después que se repitan más o que se lo ponga antes, puede haber un factor de decir, nosotros como Servicio Meteorológico Nacional, como ente oficial, te lo estamos avisando. Eso puede ser, yo no te lo podría decir. Yo lo que sí sé es la parte técnica, que antes no se podía hacer y ahora con 48 horas antes y se van corrigiendo incluso. O sea, ayer, ahora no lo volví a mirar, pero ayer era para hoy a la noche y la madrugada y mañana a la mañana. Está igual, te digo, porque yo soy un seguidor de las alertas y me critican por eso. No, está perfecto. No te tenés que dejar amedrentar. Ya escuchaste, Beto, ¿eh? No, supongo que en este mundo, hablábamos de la cuestión de la relación con la cuestión de los intereses económicos y demás en este mundo capitalista. Entiendo, no sé, especulo que supongo que la gente, los productores rurales, ellos sí le deben prestar atención, ¿no? Y le toman en serio todo esto. No solamente eso, sino que además los grandes productores, no hablemos de los pequeños, pero sí los grandes productores, los que tienen viñedos y demás, contratan a pronosticadores. Claro. Y ahí tienen pronósticos dedicados, específicos para focalizados una zona ahí. Más acotada. Claro. Pero además también tienen comprados la suficiente tecnología en cuanto a sensores como para que el pronosticador que contratan tenga datos de esa región, de ese valle, y no datos genéricos. Porque, por ejemplo, nosotros acá en realidad tenemos más de lo que creemos. Además de cuando hablamos de la base, el Club de Planeadores creo que es otro que tiene una estación, y hay estaciones que uno las puede tener en su casa porque le gusta, porque qué sé yo, lo tiene como un hobby, pero después hay estaciones homologadas. Entiendo que la del Club de Planeadores es homologada, y tengo entendido que hay alguna otra en el centro que no he podido identificar de quién es, ni si está homologada. Pero ¿querés que te pase la página? Vale, genial, genial, buenísimo. Ahí va. Cuanto más datos tenés de calidad y además tenés un pronosticador en tu ciudad o en tu zona, podés hacer un pronóstico dedicado. Más allá del que da el servicio meteorológico, que de pronto
por decirte, tiene una superficie, abarca una superficie de 30 kilómetros por 30 kilómetros. Entonces vos esa superficie la podés achicar para tener para que la incertidumbre sea menor en ese lugar en particular. Bueno, nuestro amigo Gustavo Shop, Irene, nos contaba que, ahora ya no, pero de Tandil, aquellos que tenían cultivos intensivos, lo contrataban a él para eso que vos describiste perfectamente. Exactamente. Estamos hablando de Tandil, no sé, por ejemplo, plantaciones de cerezos. Tal cual, tal cual. Vos podés contratar para una zona específica. Tenemos otra grande de Tandil, que es Noemí Troche, que es un referente. Estuvo acá la semana pasada. Noemí nos ayudó muchísimo con esto de la tesis, fue a dar una charla a los chicos, la verdad es una persona súper formada y muy generosa. Y bueno, nos contaba esto, Noemí por ahí tiene su expertise en la Antártida, pero también hace sus trabajos, por ejemplo, en el puerto de Mar del Plata. Y va y hace turnos allí, guardias allí, y puedes hacer un pronóstico dedicado. Eso ya es más específico, pero claro que se puede hacer. De hecho se hace, y con muy buenos resultados. Así que por un lado tenés esa paradoja, ¿no?, de que en un viñedo te contratan, o en una plantación específica contratan a alguien y demás, y cuando lo tenés de manera gratuita y te están informando como ciudadano y tenés acceso libre a esa información, igual tomás otras decisiones. Pero bueno, vinculado con esto que te decía de los chicos, de cuando los pones ante la disyuntiva, tienen toda la información, elaboraron, trabajaron durante 4 meses. Pero después también no solamente está la cuestión emocional, sino la identificación con ciertos personajes, con ciertos ídolos. Cuando ocurrió lo de Bahía Blanca y a la noche pasó en Buenos Aires, la semana anterior se había presentado en Buenos Aires Taylor Swift. Y había chicos que habían ido al recital, se empaparon porque llovió, hubo tormenta eléctrica y demás. Y Taylor Swift hizo un comunicado en ex Twitter, diciendo que lo suspendía, pero dando toda una explicación de por qué. Que era para no poner en riesgo a sus fans, para no ponerse en riesgo ella, ni a la gente que trabajaba con ella. Perfectamente explicado, nadie dijo nada. Por otro lado, la semana pasada creo que se presentó Tini y salió por las redes llorando, contando que ella lamentaba haber tenido, como que no era una decisión de ella, que la habían obligado casi a suspender el recital y demás. Entonces, eso también estaría bueno que los que son famosos, si se pudiera, dieran una bajada de línea en ese sentido, porque tenías 2 cosas equivalentes con 2 años de diferencia y la actitud era muy distinta. Entonces, bueno, es hacer docencia desde todos los lugares, desde el nuestro como investigación, como docentes, en estas charlas, en lo que vamos a hacer mañana, pero después está realmente el libre albedrío de cada uno, ¿no? Te iba a preguntar eso también con vos como docente. ¿Cómo ves, no sé si podés contestarnos, si no, está todo bien, con respecto a lo que tiene también con la cuestión de la educación, del sistema educativo, a la hora de los protocolos que se utilizan o no? A veces se deja incluso al criterio de cada una de las autoridades de los establecimientos, digamos, ¿no tendría que haber un criterio ahí mucho más resuelto? Sí, yo creo que mira, viste, en uno de los temas que lo tenemos como actividad en el libro que te comento, que donde sintetizamos todos los materiales que fuimos utilizando nosotros para que otros lo puedan utilizar y modificar, y no llegamos a hacerlo por falta de tiempo, pero la verdad es que sí, la última actividad era que los estudiantes pudieran entrevistarse con las autoridades de la institución donde estábamos implementando la propuesta, averiguar cómo era. Nosotros un poco de idea tenemos de cómo es el circuito, y la verdad que desde mi humilde punto de vista, ese circuito ha quedado anacrónico, porque es como lo que charlábamos de cuando llamábamos para obtener la temperatura llamando al servicio, a la base aérea. Es como que se está esperando que Defensa Civil, yo no sé antes cómo se hacía, en la época que no existía internet y no existían teléfonos, no sé, mandarían un fax, no sé qué es lo que se hacía, pero se suspendían las actividades. Ahora está toda la información y se da tantas vueltas que en realidad en algunas ocasiones queda a criterio de las instituciones. Y otras, las instituciones te dicen que si Defensa Civil no avisa, no toman la decisión. Y lo que es peor, y lo que venimos viendo durante años,
es que en general se toman fuera de tiempo. Por ejemplo, vos tenés una alerta desde del día anterior, comenzó un temporal en la madrugada y deciden suspender las clases a las 10 de la mañana, con todos los estudiantes en la calle, claro, con lo serio que puede llegar a ser en determinadas instituciones que están en un contexto rodeados de árboles o cosas por el estilo, o simplemente teniendo que volverse a su casa en la situación de un temporal extremo. Sí, tengo la sensación, perdón Irene, que antes se suspendía, no voy a decir por nada porque iría en contra de lo que vos estás diciendo, ¿no? Pero había suspensiones seguidas y ahora como que se fue al otro extremo. Sí, no sé si yo la verdad que las de antes, lo que recuerdo siempre, además porque me ha pasado estando incluso en la facultad, en el campus, habiendo pasado por los famosos tornados del 93, que te da, la verdad que te da temor cuando hay un temporal grande. Nosotros lo manejamos a nivel individual, pero a veces cuando tenés que suspender las clases en el campus, bueno, es diferente porque hablas con tu decano, el decano de última lo informa al rectorado, porque a veces pasa eso, en Pinto y Chacabuco está fantástico o es apenas un vientito, y en el campus la cosa está más complicada. Entonces tenés otra autonomía para tomar las decisiones. El problema es en grandes instituciones de nivel primario o secundario. La idea era trabajar eso con los estudiantes e incluso presentar un proyecto que por lo menos sirviera para que ellos supieran cómo manejarse cuando quieren hacer un pedido de algo realmente importante como ciudadanos, poder llevarlos al Consejo Deliberante y que se sancionara, si es que se podía, probablemente no se hubiera podido, pero bueno, la idea era hacer toda esa estrategia con los estudiantes para que cada institución tenga la capacidad de tomar la decisión, porque hoy no hay excusas, o sea, no necesitas que nadie te llame. Vos como directivo mirás el celular el día antes por precaución y tomás la decisión, y bueno, y si no pasó nada, bienvenido sea, pero me parece que las probabilidades de que ocurra algún accidente, no pensemos en nada grave, pero sí un accidente, son cada vez más factibles por esto de la virulencia que tienen estos fenómenos meteorológicos. Sí, que estos temas van a ser cada vez más recurrentes, como decías vos. Exactamente, sí, tal cual. Bueno, Irene, te queremos agradecer un montón, la verdad que nos entusiasmamos con la charla y por ahí en otro momento te vamos a volver a molestar, pero si querés, contale a la audiencia dónde y cuándo es la charla que ustedes van a dar en el marco de Flama. Bueno, la charla va a ser mañana martes a las 18:30. El nombre de la charla es Fenómenos Meteorológicos cada vez más extremos, que es el nombre que tiene el libro electrónico, y va a ser en la Escuela de Talentos, el 9 de julio al 455, 9 de julio 455. Hay que registrarse para la charla, hay que entrar a la página de Flama y registrarse. Exactamente. Bien. Hay un formulario y ahí se registran. Buenísimo. Irene, gracias por este contacto con el ECO. La verdad que ha sido un placer. Te seguiríamos preguntando, pero se nos va terminando el programa. No, un placer haber charlado con vos después de tanto tiempo. Exactamente. Desde otro lugar. Exactamente, ya lo seguiremos haciendo. Beso grande, Irene, saludos a la familia. Gracias.